¿Qué tal chicos? Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar la solución a lo que es su tarea, que la mayoría de ustedes pues ya debieron de haber contestado. Igual para las dudas que presenten pues las puedan resolver en, en clase, ¿no? Yo aquí en una diapositiva ya coloqué lo que nos estaban pidiendo en el archivo de Word. Como recuerdan, en el archivo de Word venía eh, un ejemplo de, de un problema de un algoritmo. Venía el ejemplo en algoritmo matemático, en algoritmo lingüístico. Si se fijan aquí, teníamos que separar un ejemplo de otro. Pareciera que fuera uno solo, pero aquí son cuatro. Aquí podemos ver que el primer algoritmo es acerca de la suma de estos dos valores. El, el segundo algoritmo es la suma de estos valores. Y a su vez, en el tercer algoritmo es la resta de estos valores. De manera que vamos a enumerarlos. Vamos a tener uno, 2, 3. En esta área vamos a tener cuatro algoritmos. Con este nos van a dar 5. Cinco algoritmos teníamos que generar en lo que es en el primer apartado de la documento. Por ahí algunos de ustedes presentaron dudas. Les comenté que analizaran su material, ya que en la clase pasada pues sí debió haber quedado claro cómo podemos manejar el algoritmo. Entonces lo que se hace en esta tarea, lo que todos debieron haber hecho, es iniciar con lo que es el diagrama. Recordemos que el primer elemento es el inicio, después se va a ingresar los datos de entrada, el proceso y como último se nos va a imprimir el resultado, ¿no? Bueno, como penúltimo, como final sería indicar a nuestro algoritmo que se finalizó con el fin. Aquí los datos se debió de haber agregado en su primer figura lo que es A y B, que es una manera de representar que nuestro primer valor es 2 y nuestro segundo valor es 3, para después colocar en manera de proceso la suma de estos dos valores. Una vez indicado dentro del algoritmo este proceso, pues se hace mención del resultado, que es la suma de estos dos valores, de estas dos variables, y nos da 5. Su algoritmo en su primer ejemplo tuvo que haber quedado de esta manera. Yo en la primera diapositiva que ustedes van a ver en su plataforma, coloqué otra forma de representar el algoritmo. Esta manera se llama un algoritmo en forma de diagrama y este es un algoritmo en, de, en lingüístico. Es decir, es un algoritmo escrito. Este es un algoritmo escrito y es un algoritmo en diagrama. Entonces, aquí yo puse el ejemplo de cómo se resuelve el problema o se representa y a su vez también la representación escrita. Yo nada más en esta tarea les pedí que fuera en diagrama, como viene en esta parte. Entonces, todos tuvieron que haberlos hecho de esa manera. El segundo problema, pues es prácticamente igual, nada más se cambian los valores de las variables. Aquí es 6 y 9 y queda el resultado pues aquí diferente. En, en el tercer ejemplo, vamos aquí ahorita en el tercero, que era la resta de 5 menos 3. Aquí nada más cambiamos lo que es el signo de la operación y pues nuestros valores nos dan diferente. El último del primer apartado, bueno, el cuarto es igual que el que hicimos de la resta, solamente igual también se cambian los valores.
Sin embargo, en el último de la primera parte es una fórmula. Aquí a lo mejor sí pudo haber sido un poquito más complejo para ustedes, pero viéndolo aquí en la diapositiva, pues queda muy simple porque no ocupamos usar valores, solamente es leer lo que nos dice el problema. El problema nos dice que representemos la fórmula de área de base que es igual a base por altura entre 2. Aquí nada más nos faltó esta parte. Entonces, nosotros al momento de hacer el algoritmo, nos vamos a, como siempre, empezar con el inicio y colocar los datos de entrada. En este caso, ¿qué vamos a hacer los datos de entrada? Va a ser base y altura. Esto igual, no importa si lo podemos poner así, digo, aquí como viene es la manera más sencilla, pero también pudieron haber puesto B es igual a base y H es igual a altura, ¿no? Igual es nada más como para que ustedes lo complementen. La intención es que ustedes coloquen aquí los datos de entrada, los elementos que se van a utilizar en el proceso. Y ahora una vez que se colocaron los datos de entrada, se va a colocar la fórmula que es área, que es igual a base por altura entre 2. En el algoritmo le vamos a indicar aquí, después de la operación, que pues nos dé el área, ¿no? Que es referente a lo que es el proceso. Ya después de que nos arroje el resultado, pues le pedimos al algoritmo que nos lleve al final. Entonces, este es el algoritmo para la fórmula que venía en su tarea. Y como pueden ver, pues sí, sí está sencillo, nada más es practicar con el diagrama. Aquí como pueden ver, no viene el elemento que es de decisión para tomar decisiones, que es parecido a un diamante. Viene por aquí. Vamos a ver si es este. Aquí no tuvieron que tener la necesidad de usar esta figura porque son problemas que están dirigidos a una única solución. En dado caso de que el problema al transcurso del problema nos pudiera llevar a dos o más posibles soluciones, pues sí tuviéramos que usar esta figura. Que recordemos que esta figura nos indica una toma de decisión o una posible situación adicional que se pudiera presentar en el problema. Como aquí el problema está hablando únicamente de funciones u operaciones aritméticas, pues y nuestro resultado debe dar de acuerdo a la operación, pues no se utiliza este, este elemento, porque vi que alguien usó por ahí esta gráfica, elemento, y pues no es necesario. Entonces, hasta ahí te termina la primera parte, ya la que está un poquito más compleja, que de hecho en esta lo que pudieron haber hecho es hacerla de manera lingüística, no necesariamente en diagrama, y yo la hubiera tomado correcta. Es nada más separar lo que es aquí, lo que se nos planteaba en la receta. En el ejemplo 2 estamos hablando de una receta de helados de fresa. Nos da los ingredientes, que son estos. Nos los daba en forma de un texto, pero nosotros tenemos que separarlo para que generemos los datos de entrada. Esos puede decirse que son los datos de entrada, que son los gramos de fresa, los gramos de azúcar, los mililitros de azúcar, mililitros de leche y mililitros de nata para 20 mililitros de nata y limón. Una vez que ya nos separábamos los datos de entrada, que son estos datos de entrada, íbamos a leer el texto que venía también, pues lo que era la preparación del helado de fresa. Entonces
lo primero que hacemos es separar los datos de entrada, que nos debe de dar estos. Esos, eh, pues en el algoritmo aquí se ponen como datos de entrada, ¿no? Vamos a enfocarnos ahorita en lo que es el, el algoritmo lingüístico. Aquí nada más primero separamos los elementos de entrada y leyendo veíamos que todo esto venía unido. Nada más es cuestión de separarlo, ver por etapas dentro del proceso y ponerlo en un algoritmo lingüístico. En el algoritmo lingüístico vamos a iniciar igual como en el diagrama, con el inicio, y empezamos a enumerar los pasos, que es parte del proceso. Aquí todo esto venía junto, venía con coma o en el mismo renglón. Entonces aquí en algoritmo tenemos que separar un proceso de otro. Por ejemplo, aquí el primer paso era cortar las fresas en trocitos. El segundo paso es mezclar con azúcar. El tercer es dejar que repose durante hora y media. El cuarto, añadir leche. El quinto, añadir unas gotitas de limón. El 6, añadir el azúcar invertido. Y así consecutivamente, ¿no? Conforme lo vayamos viendo. Repito que todo esto estaba en el problema en el mismo texto, estaba inclusive en el mismo renglón, no podíamos distinguir un proceso de otro por etapas. Y como pueden ver aquí, el proceso tiene dos etapas. Entonces, si ustedes hicieron este algoritmo de esta manera, generando desde el inicio hasta la etapa 12, aquí nada más nos falta el final, pues ustedes ya hicieron el algoritmo, ¿no? Yo igual aquí nada más agregué cómo se representa este algoritmo de manera de diagrama y nos queda así. El inicio que todos ya manejamos. Aquí son lo que son los elementos de entrada, que son la fresa, el limón, la nata, la leche, todo lo que se va a utilizar para hacer las fresas con crema. Y posteriormente, en etapa por proceso, se va a generar una referencia de cada uno de los procesos. Yo aquí coloqué P1 como el proceso 1. Es decir, si nosotros nos hacemos de referencia el algoritmo lingüístico, vemos que nuestro primer proceso es cortar las fresas en trocitos. Entonces, ese es referente a que es el proceso 1. Y aquí esto nos va a dar referencia al elemento que vamos a usar, que aquí son las fresas. Entonces, aquí está nuestro elemento de las fresas, que es el principal. Y posteriormente en el proceso 2, que es mezclar con azúcar, que vamos a mezclar con azúcar, pues las fresas. Entonces vamos a colocar en proceso el proceso 2, que va a utilizar los elementos de la fresa y el azúcar. Y aquí viene de manera en sumatoria, que es F más A, que va a ser la fresa más el azúcar, ¿no? Y en el paso 3, en el proceso 3, vemos de referencia que nos dice que dejemos que repose durante hora y media. Entonces, aquí en el paso 3 vamos a hacer la referencia que es igual a las fresas y, y que se va a multiplicar por 1.5 en tiempo, ¿no? Entonces, conforme vayamos, primero, lo esencial primero es generar el algoritmo lingüístico para que podamos generar el algoritmo diagrama. Conforme lo vayamos leyendo, vamos a colocar la información de manera, pues, lógica, ¿no? Aquí, como pueden ver, en el algoritmo tiene todos los procesos, las mismas etapas de lo que es la receta, y vemos que conforme va avanzando, pues tiene mayor etapa. Entonces, aquí llega hasta la etapa 12, que en la etapa 12 del proceso era el colocar la mezcla en el refrigerador y sacar cuando transcurra una hora. Entonces, de manera que aquí es donde nosotros
ya tenemos representados en nuestro algoritmo los 12 procesos de las fresas con crema. Sin embargo, no termina aquí el algoritmo se cumple cuando nosotros generamos un último proceso. El último proceso, que es ya en sí las fresas con cremas, consiste en la sumatoria de todos los procesos. Entonces, que es la suma desde P1 hasta P12, que son únicamente procesos dentro de nuestro algoritmo. Hasta aquí todavía no ha terminado el algoritmo termina una vez que ya se haya impreso el resultado. Entonces, de forma lógica, cuando nosotros generamos este proceso, pues ya le indicamos al algoritmo que nos dé el resultado, que es fresas con crema, ¿no? Y aquí nada más lo representamos en el algoritmo, y una vez representado, pues se genera el último elemento, que es final. Y hasta aquí, chicos, pues bueno, eso fue su tarea. Igual va a haber una actividad el día de hoy en la cual vamos a utilizar este material. Si alguno de ustedes tuvo problemas y no les salió igual su tarea, pues la invitación es para que lo corrijan y realicen las indicaciones que se presenten. En las indicaciones yo les voy a pedir nada más que hagamos el algoritmo lingüístico. Ya tenemos aquí los algoritmos de manera en diagrama. Solamente vamos a hacer los algoritmos lingüísticos, que son como este que viene en el ejemplo, ¿no? Entonces van a generar 1, 2, 3, 4. Si lo generarán 4. Este ya también ya está. Igual quien lo quiera corregir, o si ve algún detalle, pues lo puede realizar. Sin embargo, aquí la indicación es hacer 4 algoritmos lingüísticos. Y pues sería lo primero de la clase de hoy, chicos. Éxito.